Avivando el Fuego, Iglesia Templo de la Gracia, La Calera. Encuéntranos entre Blanco y Esmeralda, Teresa 1145. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Bienvenidos. Estamos felices de que estés conectado. Comenta y comparte nuestra transmisión. Y ya comenzamos. Hola, 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 muy buenas tardes, mis queridos y amados hermanos. Que Dios les bendiga en un nuevo día sábado más en este su programa Avivando el Fuego. Damos gracias al Señor por, como dije, un nuevo sábado más podemos estar conectados y gracias a ustedes, a todos los que se han podido conectar. Y este va a ser un programa muy especial, va a ser un programa obviamente para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que es lo más importante. Hoy tenemos un invitado desde Guatemala. Así que no sé si ustedes ubican allá en Centroamérica, ese país de Guatemala. Desde allá tenemos un invitado que nos va a bendecir con un testimonio y una predicación tremendas. Así que gracias al Señor. Pero ¿qué tal si antes de empezar este programa yo les invito, hermanos, a que cierren sus ojos y oremos al Señor para que el Señor hoy sea bendiciéndonos a todos? Así que cierren sus ojos, les invito y oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu grande y poderoso nombre, porque tú eres un Dios grande, todopoderoso, y no hay otro Dios como tú, Señor. Y hoy nos presentamos ante ti tal cual somos, Señor. Limpia nuestras vidas, Señor, limpia nuestros pecados y llénanos con tu Santo Espíritu, llénanos con tu gracia, Señor. Hoy queremos recibir, Señor, más de ti. Hoy queremos, Señor, ser llenos, Señor, Padre Santo, de tu presencia. Que ese fuego, Señor, arda en nuestra vida, Señor, que tú soples, Padre Santo, esa llama que hay en nosotros, Señor, y sea avivado el fuego en nuestra vida. Por eso bendícenos y llénanos con tu Santo Espíritu, Señor. Bendice también a nuestro invitado, Padre, porque todo es para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Hoy háblanos y hoy encomendamos esto en tus manos para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Y amén, gloria al Señor. Un saludo a todos ya los hermanos que están conectados y a todos los que se van a conectar. Sean todos muy bienvenidos y muy bendecidos. Vamos a empezar con un canto al Señor, con una alabanza para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Glorioso día, amén, amén, cuando Él nos libertó. Qué gran alabanza al Señor, ¿cierto? Su sangre nos redimió, su sangre nos compró. Qué glorioso, qué estupendo. Así que ya más sin preámbulos, ¿cierto? Saludar a todos los hermanos que, como dije, ya están conectados, los que se están conectando, al hermano Claudio Fuentes, a la hermana Jessica, al hermano Jonathan Code desde allá, desde Singapur. Sea Dios, sea muy bendecido de parte del Señor. Al hermano Elías Torres también. Que Dios les bendiga, y a todos los hermanos que se van a seguir conectando y a aquellos que también nos van a ver por diferido. Que Dios los bendiga. Ahora, hermanos, ya sin más preámbulo, como dije, vamos a nuestro invitado, el pastor Daniel López, desde Guatemala, Centroamérica. Así que le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está mi pastor Daniel López? Que Dios lo bendiga mucho. Amén, gracias hermano, bendiciones, bendiciones ahí a ustedes que están viendo allá a la distancia, ¿verdad? Chile, ahí la ciudad de Chile, ¿verdad hermano? Sí, nuestro país se llama Chile, en la ciudad de Viña del Mar y La Calera. Ah, bueno, bueno. Así que bendiciones ahí a todos mis hermanos de Chile, ¿verdad? Para mí es un gozo poder saludarles, ¿verdad? Y poder platicar un momento, ¿verdad? Con ustedes acerca de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Gracias le damos a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros y con todos ustedes también, ¿verdad? Que nos están viendo ahí por las redes sociales, ¿verdad? Bendiciones a cada uno. Desde aquí de Guatemala les saludamos, a los hermanos de allá de Chile les saludamos en el nombre de Jesús. Un saludo a todos los que nos van a ver a través de este programa, ¿verdad? Bendiciones para cada uno y al siervo, ¿verdad? Que nos ha hecho la invitación para poder platicar un momento de la palabra de Dios. ¿Verdad? Amén, amén. Para nosotros también es un gusto tremendo el poder tenerlo usted desde allá, desde tan lejos, ¿cierto? Desde Quetzaltenango, Guatemala. Y Yes. para nosotros es un privilegio, ya quizás no nos conocemos en persona, ¿cierto? Pero hay algo que es grande, que a pesar que somos tan lejos de diferentes países, tenemos algo en común, somos de la misma nacionalidad, somos hijos del Señor, somos del pueblo escogido por Dios. Y eso es grande porque somos de la misma nacionalidad, una nacionalidad que es divina. Y todo eso fue posible gracias al sacrificio y al amor de nuestro Señor Jesucristo. Así que un gran abrazo recibe a usted también, a su familia también, su esposa sea muy bendecida también, y que Dios le bendiga mucho también. Así que para que los hermanos vayan sabiendo un poco quién es el pastor Daniel López, es un pastor de allá de, como dije, de Quetzaltenango, Guatemala, de la iglesia Malaquías 3:6, ¿cierto? Sí, así es, hermano, así es. Malaquías 3:6. ¿Ya? Así que Evangelista. evangelista. Evangelista López. Sí, sí, también ahí hemos visto algunos videos suyos predicando ahí, predicando el Sí, hermano. evangelio con una mochila y una bocina arriba, predicando. Es hermoso, es bonito, es maravilloso, es maravilloso. Así que gracias al Señor. Y el pastor también transmite vía Facebook algunos días dando palabras, ¿cierto?, del Señor. Y en una de esas transmisiones, donde él está hablando, estaba predicando, ¿cierto?, la palabra, de repente se escuchan unas ráfagas, ¿cierto?, de un arma de fuego, balazos, como le decimos acá nosotros, ya algunos Sí, tiros, gritos por allá, y el hermano estaba transmitiendo, estaba predicando, el pastor estaba predicando en vivo, y bueno, sucedió eso. Y él fue
fue para afuera a ver qué es lo que estaba sucediendo, porque veía como un hijo de él se quejaba, gritaba, después llegó, ¿cierto? Se le ve la camisa ensangrentada, con toda la paz del mundo, pidiendo disculpas porque se había interrumpido la transmisión y realmente fue grande. Así que, no sé, vamos a poner el video para que los hermanos entren en contexto y vamos a conversar un ratito de esto y después el pastor nos va a traer una tremenda palabra del Señor. Amén. Palabra siempre le va a ofender. ¿Sabe por qué? Porque está viviendo mal delante de Dios. Y así. Cierra la puerta. Van a disculpar, hermanos, que aquí hubo un disparo y hubo un percance. Aquí, hermanos, van a perdonar. Amén, amén, amén. Qué tremendo, ya. Yo sé que usted al recordar esto también yo creo que se le aprieta el corazón y quizá usted se diga cómo, cómo pudo haber pasado esto y eh, cómo fue la paz que me dio el Señor. Ya, así que vaya también un saludo a su hijo. Ya, yo comprendo esa desesperación. Yo también soy padre de 4 hijos, eh, ya hijos grandes, bueno, algunos ya, ¿cierto? De 31 años, 27, pero realmente es terrible cuando a uno de nuestros hijos le pasa algo, independientemente de lo que sea, y escuchar ese clamor, como, ¿cierto? Como ese hijo decía, perdón, papá, perdón, es realmente estremecedor y conmovedor, pero también es algo como la paz del Señor, ¿cierto? Inunda nuestros corazones y yo por eso yo quiero leerle primero algo, ¿ya? Amén. Que está en Juan 14, dice 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Realmente aquí es donde la palabra de Dios se cumple, que Él es nuestra paz. Él es nuestra paz en medio de la tormenta, en medio de cualquier circunstancia. Nuestro Dios es paz. Y esa paz se refleja en nuestra vida. Y no es que nosotros seamos fuertes por naturaleza, sino que es Dios es quien realmente ora en nuestra vida. Así que, Así pastor, es. realmente damos gracias al Señor. Y esperamos y hemos sabido, porque también hemos tratado de averiguar, ¿cierto?, por redes sociales y sabemos que su hijo está mejor. Y le damos también un fuerte abrazo y una gran bendición. Así que en breve quiero que nos comente un poquito esa situación y de ahí usted vaya al tiro a lo que es la palabra del Señor. Muy bien. Bueno, hermano, vamos a platicar un momento, ¿verdad? De lo que pasó, ¿verdad? Como ya verán, ¿verdad? Yo a veces transmito, ¿verdad? Por las redes sociales la palabra de Dios y lo hago siempre con el fin de entregar la palabra, ¿verdad? A aquellas almas que aún faltan por venir al Evangelio. Y no solamente lo hago aquí en donde estoy ahorita, en mi casa, ¿verdad? Y lo hago a veces por las calles. Cuando Dios nos da la oportunidad, pues cargamos la bocina y nos vamos a
a predicar en las calles, ¿verdad? Sabiendo que es un trabajo, ¿verdad? Es una encomendación que Dios nos ha dejado a nosotros como cristianos, ¿verdad? En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, donde Jesús le da una tarea, ¿verdad? A los discípulos, dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, pues será condenado, dice la misma palabra, ¿verdad? Dios ahí le da también al hombre, ¿verdad? Que el que creyere y fuere bautizado, este va a ser salvo, mas el que no creyere será condenado, dice la palabra, ¿verdad? Marcos 16, 15, así lo dice la palabra de Dios. Y entonces, hermano, como siempre lo hago, ¿verdad? La noche cuando estoy predicando la palabra de Dios, ahí siempre le digo yo a mi familia, ¿verdad? Como ya ve que cuando uno está así, predicando, transmitiendo, quiere un poquito de silencio, ¿verdad? Para que los niños ahí no hagan mucho ruidito. Entonces le digo, vayan allá Sí, afuera al patio, pueden ahí en lo que yo termino de predicar y después se entran, ¿verdad? Y ese día, pues le cuento, ¿verdad? De lo sucedido. Ese día estábamos predicando la palabra de Dios cuando ahí mi esposa y mis hijas salieron ahí al patio, ¿verdad? Al corredor ahí de la casa. Y como ahí cerquita pasa la calle también, ahí estaba mi muchacho ahí en la calle cuando pasaron disparando, hermano. Le dispararon a él, ¿verdad? Y pero créanme, hermanos, que cuando yo oí esto, hermanos, me sentí un poco así, algo de pena, ¿verdad? Porque se oyeron los disparos ahí fuertes, ¿verdad? Y luego y oí yo, ¿verdad? Mi nombre ahí, mi esposa y mis hijos ahí gritando, ¿verdad? Y mi hijo gritando. Y cuando miré que él entró a la casa, ¿verdad? Gracias a Dios, él entró pero lo primero que él pensó fue, pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Porque a veces, triste, lamentable, a veces por uno más que le llame la atención a los hijos, mostrándole el camino correcto, ¿verdad? Y para que ellos le sirvan a Dios, a veces los hijos como que no lo toman en serio, ¿verdad? Como que piensan que esto es algún cuento, algún chiste, ¿verdad? De lo que habla la palabra de Dios. mm, Y bueno, cuando oí esto, hermano, entró pero él dice, y yo pidiéndole perdón a Dios, ahí no solamente a Dios, sino también a nosotros los padres, ¿verdad? Que a veces nosotros como padres nos sentimos tristes cuando a veces los hijos, ¿verdad? No hacen caso, cuando los hijos se les mete la rebeldía, ¿verdad? Y no quieren caminar juntamente con uno en el Evangelio, ¿verdad? Porque a veces uno se siente triste, pero le decía yo a mi muchacho, ¿verdad? Me acerca yo ahí, le digo, mire, hay que pedirle perdón, hay que orar, vamos a orar, porque yo dije, aquí se va a caer mi hijo, ya no va a vivir. Eso fue lo que pensé. Aquí voy a orar, oramos, pero mire hermano que gracias a Dios mi hijo se levantó y dice, no, dice yo, llame a la ambulancia porque todavía aguanto. Bueno, llamamos a la ambulancia, gracias a Dios, ¿verdad? Y tardó un poco la ambulancia, tardó un poco en venir, dije yo pensando, ¿verdad? Y viendo ahí, Señor, ten misericordia, dale vida a mi hijo, dale una oportunidad para que él te sirva, perdónale sus ofensas. Y hermano, ahí clamándole a Dios en mi oración, ¿verdad? Y luego vino la ambulancia y gracias a Dios llegamos al hospital, hermano. Él aguantó llegar con vida, bendito sea Dios. La honra es para Dios y bien. hermanos, hasta el día de hoy, él ha visto la gloria de Dios. Bendito sea Dios, él ahí está adentro, está ahí en cama todavía, él está ahí pasando, ¿verdad? El momento por las operaciones que le hicieron, ¿verdad? Y por los balazos que le dieron a su cuerpo, fueron 6 balazos que le metieron a él, ¿verdad? Parte del cuerpo. Pero bendito sea Dios, ahí está mi hijo, hermanos, para darle honra a Dios, para dar él también palabra un día que Dios lo salvó de la muerte, Dios lo rescató del mismo infierno, porque recuerde que una persona muere sin Cristo, una persona muere alejada de los caminos de Dios. No podemos darle falsas esperanzas, decirle este hermano se fue con Cristo, porque nosotros sabemos lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que una Amén. persona alejada de los caminos de Dios, triste, lamentable, hermano, va rumbo a la misma condenación, porque dice la palabra Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el regalo de Dios. Recordemos que la misma palabra, hermano, dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 10,
que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido, dice Cristo, para darles vida y vida en abundancia. Eso es lo que Amén. Dios ofrece al hombre y la mujer, vida en abundancia. Entonces le digo yo a mi muchacho, mire, gracias a Dios, Dios le dio vida, Dios le dio una buena oportunidad ahora que usted está con vida, porque triste, lamentable, aproximadamente hoy llevará como 20 días de estar ya en la sepultura, ¿verdad? Pero como vemos, Dios lo rescató de la sepultura, Dios salvó esta alma de la sepultura, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el profeta Jonás, en el capítulo 12, en su versículo 9, capítulo 12 y versículo 6, dice la palabra de Dios: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, dice. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío, dice el profeta Jonás, ¿verdad? Se expresa ahí a Dios, ¿verdad? Porque recuerde que Jonás desde lo más profundo del mar, allá adentro del pez, ¿verdad? Él clamó a Dios, en su angustia él clamó a Dios, pero Dios dice que sacó a Jonás de ahí, de donde él estaba. Supuestamente, para mí, mi muchacho ya estaba más que todo, ¿verdad? En la sepultura, pero Dios tuvo misericordia de él. Y entonces ahora la gente me dice, ¿y cómo está su hijo? Pues gracias a Dios, está con vida. Para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, él está con vida. Ahí está, hermanos, pero el momento que fue ese momento de la balacera, hermanos, créanme que fue duro, fue duro. Amén. Amén. Estaba yo pensando la palabra, hermanos, cuando oí esos cuentazos y dije, oh, Dios mío, ¿qué está pasando? Y cuando vi esto, hermanos, ya me quité del teléfono, hermano, ya dije, yo fui a atender a mi muchacho, ¿verdad? Y a orar por él, ahí a atenderlo, pero luego, antes de salir afuera para cerrar la ambulancia, dije yo, no, el teléfono está puesto, voy a saludar, a disculparme con los hermanos, fue donde yo corrí, dije, discúlpenme, ¿verdad? Por lo que pasó, ¿verdad? Que algo malo había pasado en mi familia, ¿verdad? Terrible, hermanos. Pero gracias le damos a Dios, hermanos, que Dios honra a los que le honran, ¿verdad? Dios honra a los que le honran. Cuando uno honra a Dios, hermano, Dios también lo honra a uno de esa manera muy especial, que gracias a Dios, Dios tuvo misericordia de mi hijo, y hoy está vivo, hermanos, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, para los que desean saberlo, para los que están viendo por las redes sociales, hermanos, créanme que tenemos un Dios poderoso, hermanos, que dice la palabra en Primera de Samuel, capítulo 2 y versículo 6, que Jehová es el que da vida y Jehová es el que quita la vida. Así que si Dios no lo permite, el hombre no le puede quitar la vida al hombre. Solamente Amén. Dios puede quitar la vida. Si Dios no lo permite, el hombre no puede quitarle la vida a la persona. Y esto pasó con mi muchacho, ¿verdad? Con mi hijo, que gracias a Dios, hermanos, lo rescató de la muerte, porque Dios tiene propósitos para mi hijo, gloria a Dios, y hoy está él ahí. Ya le hemos dicho, mire, Dios tiene propósito para su vida, Dios quiere que usted anuncie el evangelio, que usted le sirva a él, porque para eso Dios le dio la vida, y uno tiene que ser agradecido con Dios, hermanos. Así que, hermanos, yo les agradezco a mis hermanos que estuvieron ahí preguntando, ¿verdad? Algunos hermanos me llamaban, hermano, ¿cómo está tu hijo? Pues gracias a Dios, hermano, todavía está con vida, bendito sea Dios, vamos a orar por él, gloria a Dios. Y yo sé que muchos por allá estuvieron orando por la vida de mi hijo y por mi vida, ¿verdad? Y gracias a Dios, hermanos, recordemos que la misma palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero confíen en mí, dijo Cristo. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Tenemos que tener nuestra confianza bien puesta en Dios, hermanos, y creer que Él es nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida, hermanos. Que nada hay imposible para Dios. Todo lo que pidiéramos a Dios en oración creyendo, lo vamos a recibir, pero no hay que dudar del poder de Dios, porque el que duda, hermanos, es semejante a la onda del mar. Bendito sea Dios. En cambio, nosotros que creemos en Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, hermanos. Hermanos, les Amén. agradezco yo por esta invitación, hermanos. Y es necesario, hermanos, que recordemos que el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 1 en adelante, hermanos, que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Bendito sea Dios. Dios le habla a tiempo al hombre.
pero a veces dice la palabra en Job 33:14 que es el hombre que no entiende. Así dice la palabra. De una de dos maneras habla Dios al hombre, pero el hombre, dice la palabra, no entiende, dice la palabra Job 33:14. Así lo dice. ¿Para qué lo hace Dios? Para rescatar, dice la palabra, su vida, que no perezca a la espada, sino que Dios quiere que el hombre tenga vida, mi amado hermano. Y esa es la voluntad de Dios, de que el hombre, hermano, tenga larga vida sobre la faz de la tierra. Por eso, hermano, les animo ahí a los hermanos, a los amigos, muchachos, jóvenes, señoritas que están viendo a través de las redes sociales. Recuerde que hay un versículo de la palabra de Dios allá en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 y versículo 1 dice la palabra, hijos, dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, dice la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, dice que es el primer mandamiento, con promesa, dice la palabra de Dios, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, dice la palabra de Dios, hermanos. Y esto, hermano, es muy importante, ¿sabe por qué? Porque a veces, hermano, los hijos creen que el desobedecer a los padres, hermano, es bueno. No, eso es malo. La palabra de Dios dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Para qué? Para que seas de larga vida sobre la faz de la tierra, dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Por eso es importante, jóvenes, señoritas, que hay que obedecer a nuestros padres en lo que ellos nos digan, los consejos que nuestros padres nos dan. Yo sé que un padre siempre desea lo mejor para su hijo, para que le vaya bien, como es Dios con nosotros. Dios siempre desea lo mejor para nosotros, para que a nosotros nos vaya bien y un día, mi amado hermano, nosotros alcancemos la vida eterna para irnos con Cristo Jesús. Así que, hermano, yo les agradezco por esta invitación, hermano. Yo sé que, hermanos, yo en ese momento pues sentí, verdad, un poco de tristeza, hermano. Me sentí muy triste al ver que mi hijo pues ya estaba agonizando, hermanos. Ahí al ver a mi hijo ahí, hermanos, ahí tirado, la sangre saliendo, hermanos, de su cuerpo. Pero dije yo, Señor, ten misericordia de mi hijo. En mi mente, hermano, lo que yo le clamé a Dios y le dije, Señor, dale una oportunidad a mi hijo. Dale vida. Rescátalo, Señor. Rescata su alma del infierno. Yo así le dije a Dios, rescata su alma del infierno. Porque siempre yo le decía, Señor, de una y otra manera, Padre Celestial, yo te pido, Señor, que ayudes con mi hijo a que él venga a tus caminos. Yo quiero que él me apoye, Señor, también en los caminos que llevo del Evangelio. Quiero que él esté conmigo. Yo sé que, Señor, no es bueno que mi hijo esté alejado de tus caminos, porque, hermanos, él estaba, hermano, caído. No lo voy a decir que él estaba perseverante, él estaba caído de la gracia de Dios, del Evangelio. Él había aceptado, pero en el transcurso del camino él se alejó de Dios. Entonces, hermano, créame que hay consecuencias al alejarse uno de Dios. Hay consecuencias, hermanos, de que el hombre de Dios se aleje de los caminos de Dios. No es bueno que el hombre se aleje de los caminos de Dios. Recuerda, hermanos, que la vida, dice la palabra de Dios dice la palabra allá en segunda de Samuel, hermanos, hay un versículo muy bonito. En segunda de Samuel, capítulo 20 y versículo 3, dice la palabra que la muerte tan solo está a un paso de nosotros, hermanos. La muerte tan solo está a un paso de nosotros. Es muy importante que el hombre esté a cuentas con Dios, hermano, porque la misma palabra de Dios dice, hermanos, que la muerte tan solo está a un paso de nosotros. No sabemos, hermano, la muerte ahí está, pero la muerte no va a llegar a nuestra vida si Dios no lo permite, si no es la voluntad de Dios. La muerte no nos va a tocar. La muerte no tiene, hermano, potestad contra nosotros, hermanos, mientras Dios no lo permite. Bendito sea Dios. Por eso es muy importante, hermanos, que el hombre esté a cuentas con Dios, hermanos, porque no sabemos el día, hermanos, que la muerte va a llegar a nuestra vida o el día que venga Cristo. Lo más importante es estar preparados para ese día cuando nuestro Señor Jesucristo venga o la muerte venga, nosotros estemos, que si morimos, morimos para Cristo, y si vivimos, vivimos para Cristo. Por eso es importante, hermanos, estar en los caminos de Dios. Por eso, hermanos, hay un versículo muy bonito, hermanos, hay un versículo muy bonito en el profeta Isaías. Recuerde que en el profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19, dice la palabra, ¿verdad?
a través del profeta, dice, si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra, pero si no quisieres y fueres rebelde, dice Dios, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Bendito sea Dios. O sea que Dios le da al hombre, hermano, a escoger. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra, pero si no quisieres y fueres rebelde, dice la palabra de Dios, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios, hermano, le habla al hombre y a la mujer de bonitas maneras, a fin de que el hombre, hermano, entienda, a fin de que el hombre se aparte de lo malo, mi amado hermano. Recuerde, por eso dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 así lo dice. La paga del pecado es muerte. La desobediencia trae consecuencias y la obediencia trae beneficios a nuestra vida, mis hermanos. Yo le saludo en esta hora de la noche, mis hermanos, pues eso es lo que ha pasado, hermano, en nuestra vida, ¿verdad? Les agradezco a los hermanos que por ahí estuvieron preguntando, ¿verdad? Les agradezco. Algunos hermanos dijeron, hermano, queremos ayudarte, ¿verdad? De esta manera, gracias, hermano, bendiciones para cada uno que me ayudaron, bendito sea Dios, porque créame, hermano, que en esos momentos uno necesita, hermanos, el apoyo de un buen hermano, ¿verdad? Necesita ahí el apoyo de un buen amigo, palabras que le motiven a uno, palabras de aliento, hermano, palabra de Dios en esos momentos, porque créanme, hermanos, que muchos me llamaron, ¿verdad? Y me decían, hermano, lo sentimos mucho por tu hijo. Algunos decían, ya murió tu hijo. Algunos decían, mira, yo te voy a dar la caja, hermano, porque tu hijo ya está muerto, hermanos. Para algunos ya estaba muerto. Pero, hermanos, Dios tenía algo más para este muchacho. Dios, hermano, no había permitido que la muerte, hermano, tocara así, hermanos. Estuvo a punto de irse, hermanos, al sepulcro, ¿verdad? Pero bendito sea Dios. Dios de ahí lo rescató, de ahí lo sacó y ahora está con vida y él está muy agradecido con Dios, muy contento también con los hermanos que dijeron, hermano, vamos a orar por tu hijo, hermanos. Amén. Decimos la vida de tu hijo. Gracias, hermano, les agradezco y a ustedes, mis hermanos, también les agradezco por esta invitación, ¿verdad? Y poder darles un pequeño relato de lo sucedido, hermanos, aquí en mi casa. Amén. Fue aquí en mi casa, afuera me ¿Cómo dedicado, afuera sucedió esto, hermano. ¿Y cómo se llama su hijo? Se llama José Daniel. José Daniel. Muchas bendiciones para ti, José Daniel. Que Dios te bendiga y que esto te muestre que la misericordia de Dios es eterna para todos, que todos los días la misericordia de Dios se renuevan para nosotros. ¿Qué edad tiene Daniel? Tiene 21 años. 21 años, jovencito. Mire, jovencito, ahí la edad de uno de mis hijos menores. Qué bueno, gracias al Señor. Ya. Sí, antes de seguir, quiero leer algunos comentarios. Ya quiero leer algunos comentarios que hay. Ya. Vamos a empezar ahí con algunos comentarios. Ya, hermano Elías Efraín dice, por ejemplo, bendiciones, mis amados hermanos. Hermano Jonathan Co, este hermano Jonathan nos está viendo desde Singapur. Imagínense, desde Asia. Dice, Jesús nos liberó. Amén. Hermana Jessica dice que Dios le bendiga a todos. Un hermoso tiempo. Mano Claudio Fuentes dice, Dios les bendiga grandemente. Mano Lucas Cabrera, Dios les bendiga, mis amados ministros y hermanos. También tenemos a la hermana María Gloria Olmos, dice bendiciones. Mano Lucas de nuevo, dice Dios le bendiga, mi amado hermano Mario y pastor Daniel López. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús. El hermano Elías también dice, Dios bendiga al pastor Daniel López. Nuestro obispo Israel Esteban Ábalos, dice que Dios le bendiga a mi amado hermano Mario Torres y a nuestro pastor Daniel López. Bendiciones a raudales, mis amados pastores Pedro y Oriana, que son nuestros pastores, y la congregación del Templo de la Gracia. Nuestro pastor también dice saludo al pastor Daniel López. Amén. La hermana Jessica, bendición, dice que Dios cuida a nuestros hijos y para que estén cerca de Dios. Primero, los de casa siempre estamos orando por nuestros hijos y Dios hace los milagros, Él escucha. Hermana Maricel Mena dice amén, saludos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, muchas bendiciones. Y el hermano Jonathan Co también dice, y una palabra del Señor dice, el libro de Job 33, del 15 al 30, para nuestro pastor Daniel y su hijo. Job 33, del 15 al 30. Hermana Elisa Carvajal dice amén.
Y hermano Jonathan nuevamente dice, es verdad, la muerte sucede a cada momento. Ninguno escapa a la muerte, pero gracias a Dios hay vida nueva en Cristo para los que se arrepienten. Amén. Qué grande es el Señor. La hermana Oriana, la pastora Oriana dice, amén. Muchas bendiciones para el pastor Daniel López. Grandes bendiciones. Senda del Mar dice, bendiciones. La hermana Maricel también dice, Dios bendiga al pastor Daniel López y a su hijo. Lindo testimonio. Un gran testimonio, ¿cierto? Un gran testimonio que nuestro pastor nos ha contado. Uno sufre con nuestros hijos, que son nuestros hijos, ¿cierto? Y uno trata siempre de instruirlos en los caminos del Señor, uno trata siempre de decirle, anda en sus pasos, desde chico uno los ha criado, pero a veces ellos toman decisiones por sí solos, ya sea por soberbia, ¿cierto? Porque, no sé, quieren conocer cómo es el mundo, quieren tener sus propias experiencias, pero ahí están las experiencias que de repente se ganan. Pero gracias al Señor que Él es nuestro Dios y que Él siempre está con nosotros y nos da paz en medio de la tormenta. Dios nos da paz en medio de esta tormenta. Y gracias a Dios porque Dios puso paz en su vida. ¿Cierto? No es lindo ver a un hijo que está accidentado, que le sucedió algo tan terrible, que fue acribillado. Debe ser desesperante, pero algo hermoso, que la paz de Dios está en uno. Y uno siempre dándole gracias al Señor y clamando, pidiéndole a Dios. Y entonces eso es maravilloso. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, mi hijo mayor, cuando aún estudiaba, tomó una bicicleta que teníamos y nosotros vivíamos en un cerro, ya en una loma, ya, y así que todo el camino es de bajada, así que él tomó esa bicicleta, no vio si tenía los frenos buenos, ¿no? Él fue y en una curva no se le fue la bicicleta, cayó en medio del camino y a nosotros nos avisaron, a mí me avisaron, pucha, su hijo se accidentó y claro, mi corazón, la tía, porque es un hijo, pero gracias a Dios que uno tiene paz y uno sabe que todo está dentro de la voluntad de Dios, que uno no depende de las circunstancias, no depende de médicos, no depende de nada, depende únicamente de la voluntad de Dios. Y uno está donde Dios le pone paz a uno y calma. Así que grande testimonio, muy grande testimonio, y saludo a su hijo, y como dije, una gran bendición para él y que, bueno, los llamados a Dios a veces son así. No quisiéramos que fueran así, pero Dios es un Dios soberano, ¿cierto? Dios es un Dios soberano y Él hace las cosas como Él quiere. Pero todo es para nuestra bendición. Así que, pastor, yo ahora lo voy a dejar solo a usted, toda la cámara va a ser suya, para que nos traiga la palabra del Señor. Paz en medio de la tormenta. Amén. Bendito sea Dios, hermanos, por eso. Ahí les seguimos saludando en esta hora de la noche, ya que para mí es un privilegio poderles, hermanos, saludar desde aquí de Guatemala, ¿verdad? Mis hermanos que de allá del país de Chile, ¿verdad? Les bendecimos a través de la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Recordemos, hermanos, que un día, hermanos, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 10, dice la palabra que un día todos nosotros estaremos ante el tribunal de Cristo y cada uno, dice la palabra de Dios, va a ser recompensado conforme a sus obras, conforme a lo que hizo estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuentas le vamos a entregar a Dios en aquel día. Bendito sea Dios. Por eso es necesario, hermanos, que los que ya estamos en el Evangelio, es necesario, mis amados hermanos, que nosotros que ya somos cristianos, hijos de Dios, hermanos, los que sabemos hacer lo bueno, hermano, es bueno hacerlo.
Porque si no lo hacemos, hermano, un día también cuenta le vamos a dar a Cristo. Recuerde que en el profeta Ezequiel, hermanos, en el capítulo 3 y versículo 16, del 1 en adelante, dice la palabra de Dios que Dios nos ha puesto a nosotros por atalayas, como centinelas, dice la palabra, ¿verdad? Que cuando nosotros miremos al impío, hermano, que el impío está pecando, nosotros tenemos que amonestar al impío. Porque si no amonestamos al impío o al hombre, mi amado hermano, que está haciendo lo malo, este hombre va a morir por su pecado, por su maldad. Pero dice Dios que un día Él va a demandar esa sangre de nuestras manos. ¿Por qué? Porque nosotros no le hablamos, no le amonestamos, no le hablamos con la palabra de Dios para que este hombre se aparte de lo malo o deje de hacer lo malo y alcance su salvación un día. Por eso Dios le dice a sus discípulos, ¿verdad? Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado, dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Así que, mis amados hermanos, quisiera compartirle ahí unos versículos de la palabra de Dios. Un momento, ya que me han dado la oportunidad, ¿verdad?, de hacerlo, pues lo hacemos ahí con gozo. Hay un versículo de la palabra de Dios que quisiera compartir con ustedes, hermano. Está ya en Primera de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 1 y su versículo 13. Mira, hermano, este versículo de la palabra de Dios. Vemos ahí, mi amado hermano, donde, si usted tiene su Biblia ahí, hermano, dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1 y su versículo 13. Dice la palabra, ahí está el tema, mi amado hermano, dice la palabra de Dios. Llamamiento a una vida santa, dice la palabra de Dios. Ese es el tema. Y dice la palabra: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, dice la palabra de Dios. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, dice la palabra de Dios, estando en vuestra ignorancia. Y dice el 15, mi amado hermano, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, dice la palabra, sed santos, porque yo soy santo, dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios, hermano. Aleluya. Mire, hermano, la palabra de Dios es muy clara con el hombre y la mujer. Recordemos, hermanos, que el mismo apóstol Pablo dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1 y versículo 10. Dice la palabra de Dios, hermano, capítulo 1 y versículo 10 de Gálatas. El apóstol Pablo dice, mi amado hermano, dice: o busco, dice la palabra, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice la palabra de Dios, hermanos. Recuerde que en el evangelio, mi amado hermano, nosotros ahora en Cristo Jesús, hermanos, para entregar la palabra de Dios, tenemos que hacerlo conforme está escrito en el bendito evangelio de Dios. Así tenemos que entregarlo, así como está escrito, mi amado hermano. Porque la misma palabra de Dios dice que Dios dice llamamiento a una vida santa. Dios nos ha llamado ahora a vivir una vida agradable delante de Él, hermanos, diferente a como éramos en el mundo. Recuerde que la palabra de Dios dice en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 17, dice la palabra de Dios, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra de Dios. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, dice la palabra de Dios, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Ahora en Cristo Jesús, dice la palabra, somos nueva criatura, mi amado hermano. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Hermanos, ¿por qué Dios nos llama a vivir una vida en santidad? ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra santidad, hermano? La palabra santidad es
hermano, consagrado, apartado y diferente, mi amado hermano. Eso significa la palabra santidad, consagrado, apartado y diferente. Bendito sea Dios. Ahora, hermano, en Cristo Jesús, nosotros como cristianos tenemos que marcar una diferencia. En el mundo, mi amado hermano, si usted en el mundo, mi amado hermano, le gustaba, hermano, ser una persona pleitista, una persona, mi amado hermano, egoísta, que a usted le gustaba ser, mi amado hermano, envidioso, le gustaba ser, mi amado hermano, quizás una mujer, hermano, que le gustaba andar robando el marido de otra mujer, hermano. Eso era en el mundo. Ahora en Cristo Jesús, usted fue llamado para vivir una vida en santidad delante de Dios. Usted y yo, mi amado hermano, fuimos llamados a vivir una vida en santidad delante de Dios, apartado del pecado. El pecado, mi amado hermano, ya no está con nosotros. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Recuerde, hermanos, que si en el mundo, hermano, a usted le gustaba practicar el pecado. ¿Qué es practicar el pecado? El pecado es todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Recuerde, hermano, que nosotros como hijos de Dios, hermano, ya no tenemos que estar en las fiestas paganas, en las fiestas mundanas, hermano. No, nosotros ahora somos templo y morada del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 3 y versículo 16, así lo dice, que ahora nosotros, hermano, somos templo y morada del Espíritu Santo, y el templo el cual sois vosotros, dice la palabra, santo es, dice la palabra de Dios. Así que nosotros ya somos santos, hermanos, por la gracia en Cristo Jesús. Hermanos, ¿por qué dice la palabra de Dios, hermanos? Dice, llamamiento a una vida santa. Dice la palabra de Dios, sed santos porque escrito está, dice la palabra de Dios. Y sean santos, dice la palabra de Dios, en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir, hermano, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de caminar, hermanos, en nuestra forma de vestir nuestra ropita, hermanos. Hay que marcar una diferencia, mi amado hermano. Ahora usted ya no está en el mundo. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el capítulo 4, hermano, de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4 y versículo 7, dice la palabra de Dios, hermano, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, dice la palabra de Dios. Así que el que desecha esto, dice la palabra de Dios, no desecha al hombre, sino a Dios, que nos ha dado también de su Santo Espíritu, dice la palabra de Dios, hermano. Bendito sea Dios. Mire, hermano, el que desecha esto, dice la palabra, no desecha al hombre, sino desecha a Dios, que nos ha dado también de su Espíritu Santo, mis amados hermanos. Y el Espíritu Santo mora en nosotros, mi amado hermano. Por eso dice la palabra que somos templo y morada del Espíritu Santo. Así que, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús les animo a seguir en el Evangelio. Apártese de lo malo, mi amado hermano. Deje de estar cometiendo pecado delante de Dios. Deje de estar practicando el pecado. Recuerde, hermano, que la práctica del pecado es malo. Recuerde que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 8, hermanos. Dice la palabra de Dios que todo aquel que practica el pecado, dice la palabra, que es del diablo. Hermano, por eso usted como hijo de Dios, que Dios lo ha llamado a vivir una vida en santidad, ya no tiene que estar practicando el pecado, porque el que practica el pecado, dice la palabra, es del diablo. Bendito sea Dios. Porque la voluntad de Dios, dice la palabra, es nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice la palabra de Dios. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, dice la palabra, que os apartéis de fornicación, dice la palabra de Dios, hermano. Bendito sea Dios. Ahí está. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios. ¿Y qué es la fornicación, hermano? La fornicación, hermano, se vive en muchas congregaciones, en muchos lugares, hermano. La fornicación es lo que mucha gente está practicando, y la fornicación es pecado. ¿Y qué dice Primera de Corintios capítulo 6 y versículo 9 en adelante? Dice la palabra de Dios que los fornicarios un día no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la fornicación es pecado delante de Dios, hermano.
Así lo dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 9 en adelante dice la palabra de Dios, hermano. Comienza, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, dice la palabra de Dios, hermanos. Así lo dice. Por eso, hermanos, ¿qué es la fornicación? La fornicación es, hermanos, cuando el hombre y la mujer, hermano, ya están viviendo como parejas, pero triste, lamentable, mi amado hermano, aún no están casados. No están casados y necesitan, hermano, llegar al matrimonio, mi amado hermano. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra de Dios, hermanos, que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Bendito sea Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios, hermanos, acerca del matrimonio? Dice la palabra de Dios en el capítulo 13 de Hebreos y versículo 4 dice la palabra, dice, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios, dice la palabra de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Honroso sea el matrimonio, dice la palabra, en todo sin y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros, dice la palabra de Dios, los juzgará Dios en aquel día, mi amado hermano. Así que, mi amado hermano, si ya está en el evangelio, si ya es cristiano, hermano, y tiene su pareja y no está casado con su pareja, necesita casarse, necesita llegar al matrimonio, hermano, porque si no, un día, dice la palabra de Dios, usted no va a entrar en el reino de los cielos. Por eso dice la palabra de Dios, honroso es el matrimonio, como decía, hermano, un muchacho atarantado por ahí, mi amado hermano, que dice, y ni modo que ustedes no pecan, porque ustedes también se meten con su esposa, y ni modo que ustedes son santos, hermano, por la gracia en Cristo Jesús somos santos, porque la misma palabra de Dios dice, honroso es el matrimonio, porque Dios lo ha dejado establecido que es honroso el matrimonio. Por tanto, mi amado hermano, uno, hermano, ya no peca de esa manera. ¿Por qué? Porque uno ha hecho la voluntad de Dios, que ha llegado al matrimonio. Bendito sea Dios. Y esa es la voluntad de Dios, hermano, que el hombre, hermano, se aparte de la fornicación. ¿Para qué? Para que un día, hermano, alcance la vida eterna. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, hermano? Mire qué dice la palabra de Dios allá en Apocalipsis 22:14. Apocalipsis 22:11 dice la palabra de Dios. Apocalipsis 22:11 dice la palabra. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, que dice la palabra, santifíquese más todavía. Bendito sea Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Dios le da libre albedrío al hombre. Si el hombre quiere seguir siendo injusto, pues que siga siendo injusto todavía. Que siga practicando el pecado si quiere que se siga revolcando en el pecado, que se siga revolcando en el lodo, mi amado hermano. Pero usted y yo, mi amado hermano, dice la palabra que el que es santo, santifíquese más todavía, hermanos. Así que bienaventurados los que lavan sus ropas, dice la palabra de Dios. Ahí mismo en el 22:14 dice la palabra, bienaventurados los que lavan su ropa, dice la palabra de Dios, para tener, dice, derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, dice la palabra de Dios. Porque recordemos que en aquel día, dice la palabra de Dios, hermanos, en el 21:27 de Apocalipsis, dice la palabra, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida, dice la palabra de Dios, hermanos. Bendito sea Dios. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace mentira, dice la palabra de Dios. Y se da cuenta, mi amado hermano, que hoy en el evangelio hay mucha gente mentirosa, mi amado hermano, que le gusta practicar la mentira. Usted sabe que la mentira, hermano, es del diablo. ¿Por qué Dios le dijo, por qué Jesús le dijo a aquellos hombres, hermanos, en el capítulo 8 y versículo 40 vamos a ver este versículo del evangelio de Juan? ¿Por qué Dios le dijo a estos hombres, mi amado hermano, que eran hijos del diablo? Veamos, vamos a ver aquí. Vamos a ver, ahorita le doy el versículo, mi amado hermano. Sí, aquí está. Dice,
Dice, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, Jesús le dice a estos hombres, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira, dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Así que, hermano y hermana, bendito sea Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de los mentirosos? ¿De quiénes son los mentirosos? No son hijos de Dios los mentirosos. La palabra de Dios dice que todo aquel hermano que hace mentira es hijo del diablo, así lo dice la palabra de Dios, porque el diablo es mentiroso y es padre de la mentira, dice la palabra de Dios. Y usted sabe que en el Evangelio, hermano, ahorita hay mucha gente mentirosa, mi amado hermano, que le gusta practicar la mentira. Hermanos, a veces, hermano, el pastor le pregunta, mi amado hermano, a la hermana, ¿usted por qué no vino al culto? Ay, hermano, es que fíjese que mi hijo se enfermó. Mentira, hermano. Se quedó viendo la novela, por eso no fue al culto. Y dice, ahí practica la mentira. El hombre y la mujer están practicando la mentira hoy en día, mi amado hermano. El hombre y la mujer a veces busca excusas, hermano, para poder servirle a Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Dice la palabra de Dios, sean santos en toda nuestra manera de vivir, dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios, hermanos, en esta hora de la noche. Vamos a seguir leyendo unos versículos de la palabra de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios en el capítulo 5 y versículo 3 de Efesios, dice la palabra de Dios, hermano. Capítulo 5 y su versículo 3 de Efesios. Vamos a ver qué dice la palabra. Dice, pero fornicación y toda inmundicia, dice la palabra, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, dice la palabra de Dios. Pero fornicación e inmundicia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, dice la palabra de Dios. Usted sabe perfectamente, mi amado hermano, que la fornicación o la inmundicia, hermano, esto está en contra de la voluntad de Dios. Hoy en día, hermano, mire, hermano, hoy triste, lamentable, hermanos, el muchacho ni bien sale de la iglesia, mi amado hermano, ¿sabe qué hace el muchacho? Lo primero que hace el muchacho es buscar la oscuridad para ir a fornicar con la novia. Están fornicando, mi amado hermano. ¿Por qué razón? ¿Por qué se le llama la fornicación? Porque se están besando, hermano, se están abrazando, se están besando, están cometiendo fornicación, mi amado hermano. Y es necesario que el muchacho y la muchacha lleguen a un matrimonio para no estar cometiendo fornicación, mi amado hermano, porque esto es pecado delante de Dios. Incluso, hermano, hay parejas que están viviendo, hermano, en el evangelio, pero triste, lamentable, no están casados, ya tienen 2 hijos y no quieren casarse. ¿Qué dice la mujer? Lo voy a pensar. ¿Qué dice el hombre? Lo voy a pensar, pero si ya tienen 2 hijos, ¿por qué no pensaron para tener 2 hijos? Ahora es necesario, hermano, que lleguen, hermano, al matrimonio, mi amado hermano, que lleguen al matrimonio, hermano, para que sus hijos, hermanos, sean de matrimonio, gloria a Dios, y un día alcancen la vida eterna, gloria a Dios, aleluya, bendito sea Dios. Vamos a leer otro versículo más, hermano. Dice la palabra de Dios ahí mismo en Primera de Tesalonicenses, hermano, capítulo 4. Ya estábamos ahí, capítulo 4 y su versículo 4. Dice la palabra de Dios, que cada uno de nosotros, dice, sepa tener, dice la palabra de Dios, su propia esposa en santidad. Oiga, ¿cómo tenemos que tener a nuestra esposa? En santidad, dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Que cada uno de vosotros sepa tener a su esposa en santidad y en honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Que cada uno de nosotros, dice la palabra, sepa tener a su esposa en santidad y en honor, no en pasiones de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios, dice la palabra de Dios. Mire, hermano, hoy triste, lamentable, yo no sé si allá donde ustedes viven, hermano, se miran estas cosas, pero hoy triste, lamentable, es raro aquel cristiano que hace la voluntad de Dios.
Es raro aquel cristiano que practica la voluntad de Dios, hermano. Mire, hermano, usted y yo no sabemos el día y la hora en que nuestro Señor Jesucristo ha de venir. Usted y yo no lo sabemos. Bendito sea Dios. Eso lo dijo Dios, mi amado hermano, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24 y versículo, vamos a ver, aquí. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24 y su versículo 36, dice la palabra, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, sino solo mi Padre, dice Jesucristo. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos saben el día y la hora en que nuestro Señor Jesucristo ha de venir por su pueblo, sino solamente mi Padre, dijo Jesucristo. Hermanos, por eso es necesario, hermanos, que usted y yo, hermanos, como hijos de Dios, estemos preparados, hermanos, para ese día. Estemos preparados para ese día. ¿Sabe por qué razón nosotros tenemos que tener a nuestra familia, a nuestra esposa en santidad y en honor, dice la palabra de Dios? Porque Cristo viene pronto por su iglesia. Pero el día que Cristo venga, hermanos, ¿sabe qué dice la palabra de Dios en Efesios, capítulo 5? Mire, hermano, ¿qué dice Efesios? Le voy a leer este versículo de la palabra de Dios. Efesios, mi amado hermano, capítulo 5 y su versículo 27 dice la palabra de Dios. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, dice la palabra de Dios. ¿Se da cuenta por qué iglesia viene Cristo? Hermano, es que hoy en día, hermano, se ven varios letreros, ¿verdad? Iglesia de Príncipe de Paz, Iglesia Monte de la Transfiguración, Iglesia Alfa y Omega, Iglesia Malaquías 3:6, Iglesia, mi amado hermano, presbiteriano. Se ven varios letreros, hermano, ¿verdad? Pero triste, lamentable, el día que Cristo viene, no viene por esos rótulos, no viene por esos letreros, hermano. El día que Cristo venga, dice la palabra de Dios, Él viene por una iglesia santa, sin arrugas y sin manchas. Por esa iglesia viene Cristo. Por aquel cristiano, hermano, que esté practicando la santidad. Aquel cristiano, hermano, que honre a Dios, hermano, en su vida espiritual, en su cuerpo, en su forma de vestir, en su forma, hermano, de conducirse en el evangelio, hermano. Que no ande, dice la palabra de Dios, en pasiones de concupiscencia, como algunos andan por ahí, mi amado hermano. Por eso les digo, hoy en día, muchos que dicen ser pastores, escuche bien, hermano, por eso dice el apóstol Pablo, allá en Gálatas capítulo 4 y versículo 16, el apóstol Pablo dice una gran verdad, mi amado hermano, y le dice al pueblo, y me he hecho sus enemigos por decirle la verdad, dice el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 4 y versículo 16, así lo dice, hermanos. Y esta es una gran verdad que a muchos no les gusta. En estos lugares, hermano, la gente relincha, hermano, como caballos. ¿Sabe por qué? Porque no les gusta oír la verdad, hermano, y la verdad se la decimos a través de la palabra de Dios, hermano. Dice, hoy triste, lamentable, hermano, muchos que dicen ser pastores, hermano, tienen a sus esposas en pasiones de concupiscencias. ¿Sabe por qué? Porque triste, lamentable, hermano, dice la palabra de Dios, hermanos. Mire este versículo de la palabra. Se lo voy a leer, hermano, para que usted, hermano, vea que así lo dice la palabra de Dios. Vamos a ver este versículo que dice, hermanos, en el capítulo 3 y versículo 16 de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, dice la palabra de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? ¿No sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él también, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, dice la palabra de Dios. Hermanos, hoy triste, lamentable, hermano, el hombre y la mujer no quieren vivir en santidad. Es raro aquel que está viviendo en santidad delante de Dios. Es raro. Hermanos, por eso le digo, hermanos, dice la palabra que nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿De qué manera el hombre está destruyendo el templo de Dios, hermano? Mire, hermano, hoy en día el hombre, mi amado hermano, no le gusta, mi amado hermano, cómo lo hizo Dios. ¿Sabe una cosa, mi amado hermano? Dice la palabra de Dios, hermanos. El hombre, mi amado hermano, no le gusta cómo lo hizo Dios. Mire, hermano, la mujer hoy en día ya no quiere ser, hermano, como Dios lo hizo. Ya hoy la mujer se está quitando el pelo, se corta el cabello, la mujer está pintada, la mujer anda, hermano, con unos vestidos sensuales, con unas falditas sensuales delante de Dios. ¿Usted cree que esto a Dios le agrada, hermano? ¿Usted cree que esto a Dios le agrada, que la mujer, hermano, ande sensual, que el hombre sea sensual estando en el Evangelio? ¿Qué dice la palabra de Dios en Judas? Judas 1:19. ¿Qué dice Dios ahí, mi amado hermano? Vamos a leer Judas 1:19. Dice la palabra de Dios. Muy bonito este versículo. Dice, estos son los sensuales que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu, dice la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuánta gente sensual hoy en el Evangelio, mi amado hermano? Si usted mira en los altares, mi amado hermano, y triste, lamentable, usted sabe que en el altar a veces se sienta el pastor, se sientan, hermanos, los del grupo atrás y el púlpito está delante. Y hermano, triste, lamentable, enfrente de ellos, hermano, hay una mujer sensual, hermano, con minifalda, bien apretada, mi amado hermano, aparte de apretada, con el pelo cortado, aparte de pelo cortado, con el pelo pintado, mi amado hermano, aparte de eso, con las cejas volteadas, mi amado hermano. Mire, hermano, esto es una perversión, esto es abominación delante de Dios, hermano. Hermano, por eso dice Dios que nosotros hemos sido llamados a vivir una vida en santidad delante de Dios. Por eso se le llama el tema llamamiento a una vida santa, hermanos y hermanas, bendito sea Dios. Hoy triste y lamentable, hermanos, hoy triste y lamentable, el hombre y la mujer no quieren vivir esa vida agradable delante de Dios. Bendito sea Dios. Pero hermano, les animo delante de Dios. Recuerde que en aquel día, hermano, usted y yo cuenta le vamos a entregar a Cristo un día, hermano. Si usted no quiere vivir en santidad delante de Dios, pues no lo haga. Pero le digo, hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a leer este último versículo de la palabra, hermano. Yo creo que ya nos tardamos un poquito. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Allá en Hebreos. Hebreos capítulo 12 y su versículo 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mire qué dice la palabra de Dios. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios. Mire qué dice la palabra de Dios. Seguid la paz con todo, dice la palabra de Dios, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, siga la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios. Apártese del pecado, hermano, apártese de lo malo, viva en santidad para Dios, que Dios bendiga su vida y bendiciones, y será una próxima vez, si Dios lo permite, hermanos. Pero la palabra ha sido entregada. Dios les bendiga y gracias por la invitación. Bendiciones. Les saluda su hermano Daniel López, Malaquías 3:6. Bendiciones. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias por esta palabra que usted nos trae, un llamado a la santidad, a vivir en santidad, seguir la paz con todos, ¿cierto? Seguir la santidad y la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Algo tan importante en estos días. ¿Y por qué nos llama a ser santos? Dice, sed santos
porque yo soy santo. Acordémonos que una de las mayores cosas que se va a decir en el cielo, santo, santo, santo. Un Dios santo, pero totalmente santo. Y es por eso que Dios pide cierta santidad a nosotros, que vivamos en paz también con todo el mundo, que vivamos en paz, paz adentro, también paz interior, pero también paz con los que nos rodean, paz con nuestros agresores, con nuestros Amén. perseguidores, paz con Amén, aquellos, amén. paz con aquellos que nos han hecho daño, Amén, aleluya. paz con todo el mundo, porque Dios es un Dios grande. Vivir en santidad, Amén. como dice el hermano Jonathan, porque Cristo viene. Y Él viene a buscar una iglesia, ¿cierto? Sin mancha, sin arruga, una iglesia en santidad. Y no es que nosotros, ¿cierto?, seamos, exacto, y no es que nosotros seamos santos acá en la tierra, ya Amén. que no sé, andemos con una aureola ahí, andemos todo el día con la manito así, vamos por la calle, choquemos con un poste porque veníamos con los ojos cerrados orando. No, sino que Dios quiere esa santidad que está en el interior, que nuestra mente y nuestro espíritu esté limpio por la sangre de Jesucristo y vivamos en paz con todos. Vivamos entregando el mensaje de Cristo. Vivamos Amén, hermano. haciendo su voluntad. Y eso es maravilloso, ¿cierto? Así que gloria al Señor, que Dios sea alabado y bendecido por siempre. Y gracias al Señor, ¿cierto? Gracias al Señor, porque yo sé que también eso en usted le toca mucho de lo de vivir en paz, ¿cierto? Porque yo sé Sí, que y a veces cuesta, ¿cierto? Y perdonar a los que nos han hecho daño. Pero sabemos, Pues- hermanos, que recuerde que la palabra de Dios dice, hay un versículo más en el Evangelio de Mateo, donde nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Tenemos que amar a nuestros amigos. Con lo que ellos nos hagan, no importa, no tenemos que perdonarlos en el nombre de Jesús, hermano. Y no guardar este enojo, ir adentro de nuestro corazón, ¿verdad? Porque tenemos que perdonar de corazón. Sí, Exacto. para que Dios también nos perdone a nosotros, hermano. Mateo Yes. capítulo 5, el gran sermón del monte, ¿cierto? Y es Mateo 5, ¿cierto? El gran sermón del monte es es cómo debemos comportarnos como cristianos. Y en ese capítulo, ¿cierto? De Mateo 5, donde está el gran sermón del monte, es donde, si uno puede ver, se basa toda la vida cristiana, se tiene que basar en ese sermón del monte. Y el mensaje que se predica en todo el Nuevo Testamento es basado en el sermón del monte, en donde Jesús nos llama, ¿cierto?, a las bienaventuranzas, a una vida en santidad, a una vida hacia los demás, como también tiene que ser nuestro comportamiento hacia los demás. Si alguien dice que te pegan una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Ponerle la otra. Si alguien te pide la capa o te la quiere quitar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dásela. Si alguien te dice, ¿sabes qué? Acompáñame una milla, ve tú con él 2 o 3. Así es, hermano. Y ese es el grado de santidad y paz que Dios quiere para nosotros, el amor de Dios. Así que muchas gracias, mi pastor Daniel López. Sea muy bendecido usted y su esposa, y también un gran saludo y un gran abrazo, ¿cierto?, para su esposa, que claro, nosotros hemos hablado de usted, cómo Dios le ha dado paz, pero nadie sabe que también detrás del pastor Daniel tiene que haber una gran mujer que también ha soportado esto, porque las madres, ¿cierto?, nos tuvieron 9 meses cargando a nosotras y con todo eso. Imagínense, el amor es muy grande. No quiere decir que el pastor Daniel no tenga amor por su hijo, es un amor igual, pero las madres tienen una conexión especial. Y yo sé que también ella sufrió mucho. Yo sé que también ella sufrió mucho, y así que vaya un gran saludo y una gran bendición para ella, que Dios la fortalezca y la siga llenando de su gracia, la siga llenando de su Santo Espíritu, y adelante, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno,
que Jesús nos ve. Así que gracias al Señor. Vamos a leer algunos comentarios también que hay por ahí. Los últimos comentarios para saludar a todos los hermanos, que nadie se nos escape. Bueno. Así que iban a empezar ya a aparecer en pantalla. Manuelía Efraín dice amén. María Jessica, tenemos que ser santos y limpios todos los días porque somos hijos de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Mano Aurelia Peñaguilla y nos pone unas manitos. Amén, dice también. Gracias, hermano Claudio Fuente. Amén. Fue muy bonito el mensaje. Hermana Abigail Fredes también dice amén. Saludo para hermana Abigail. Gloria al Señor, va a buscar su iglesia santa y sin mancha, no un letrero. Jesús no viene por denominaciones, Jesús viene por la iglesia triunfante. Amén, debemos ser santos en todo, limpios por dentro, por fuera, no de apariencia, bien en santidad, sin adulterio y mentiras. Como hijos de Dios tenemos que estar preparados. Bendiciones, Dios bendiga a su bendita palabra y haga vida en nuestros corazones. Amén. Senda del Mar dice, Dios tenga misericordia. Un saludo a la hermana Nora también ahí, de Senda del Mar. Wallace Hans o el hermano Jonathan, o los cazadores de ballenas, vivir en santidad porque Cristo viene. Hermana Gloria dice, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Nuestro obispo también dice, seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Saludos, hermana Aurelia. Sí, así es, perdonar de corazón. La hermana Lisa dice, gracias Señor por su palabra. Hermana Maricel Mena dice, que tengamos amor de Dios para hacer su voluntad y así podemos perdonar a quienes nos han ofendido. De mucha bendición este mensaje. Buenas noches, bendiciones. Hermana Priscila, bendiciones para ti también. Y hermano Jonathan dice, gracias por la palabra, Pastor Daniel López. Dios le bendiga y te dé fuerza para el ministerio que le dio. No es fácil lo que usted hace en Guatemala, pero con él está su galardón. Y aquí el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Y aquí en él está su galardón y delante de él su recompensa. Isaías 40:10. Hermana Oriana, pastora, dice, amén. Buenos Dios, gloria a Dios, aleluya. Así que gloria a Dios. Y la hermana Nora en Senda del Mar dice, muy buena la palabra. Así que gracias, pastor. Así es, hermano, gracias. Por esta gran bendición que usted nos ha traído. Para nosotros ha sido un honor, ¿cierto? Y un gran privilegio el poder tenerlo después de todo esto, lo que pasó. Y seguimos dándole también ánimo a su hijo. Y que, como yo siempre también les he dicho a los míos, y que siempre yo he aprendido, que en la obediencia está la ganancia. Amén, hermano. Y que gracias a Dios. He invitado a seguir la página es Daniel López, Malaquías 3:6, así aparece la página, hermano. Sí, ahí ya estamos siguiendo ya, no se preocupe, ya estamos siguiendo. Estamos siguiendo la página de Daniel López, Malaquías 3:6. Y veamos qué dice Malaquías 3:6. Pues. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. Dios no cambia. Dios es Dios. Y sus palabras eternas. Si no, imagínense. Si Dios cambiara, si fuera como nosotros, ya no estaríamos. Hace ratito ya que estaríamos fuera de línea. Así que muchas gracias, pastor. Como dije, muchas gracias a usted, a su esposa. Gracias a sus hijos también, a su hijo. Y que Dios siga adelante. Así que sus últimas palabras ya para estar despidiendo. Pero antes vamos a una alabanza primero. Vamos a una alabanza. Ya para ya estar despidiéndonos, vamos a una alabanza. De alabanza
Amén, amén. Dios es el único merecedor de nuestra alabanza. Gloria a Dios por eso. Bueno, Pastor Daniel, muchas gracias. Sigo reiterando mis agradecimientos a usted y a su esposa, ya no puedo dejarla fuera, y sigo reiterando mis agradecimientos por aceptar esta humilde invitación. Así que bueno, ahora sus últimas palabras antes de concluir ya este programa, Pastor. Gracias, siervo. Yo le agradezco por la invitación, ¿verdad? Y ahí, que Dios bendiga a su amada familia, hermano, ahí a su familia, bendiciones a cada uno de ellos. Y que también ahí a los hermanos que estuvieron visualizando, ¿verdad? La transmisión, ¿verdad? Y viendo la palabra de Dios. Bendiciones para cada uno de ellos. Que Dios bendiga sus vidas y adelante en el ministerio, ¿verdad? A seguir adelante hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo venga. Y bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos. Y gracias por la invitación. Le agradezco, hermano Mario Torres, ¿verdad? Amén. Amén, hermano. Bendiciones, muchas bendiciones. Y será hasta una próxima, si Dios así lo permite. Y bendiciones, mi amado hermano. Le agradezco. Eso es todo, hermano. Amén. Amén. No se me desconecte todavía, no se me desconecte todavía. No se me desconecte todavía. Así que gracias al Señor, ¿cierto?, por este programa. Gracias, hermanos. Les invito también a que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿cierto? En YouTube, por ahí si puede salir ahí en pantalla, y a nuestro canal de YouTube. Si puede salir en pantalla ahí nuestro canal de YouTube para que se suscriban, ¿cierto? Ahí presionen me gusta y síganos en el canal de YouTube, @Templo de la Gracia. Así que ahí active la campanita también y suscríbanse. Ahí salen todos los programas, casi todos los programas salen después, ¿cierto? En diferido ahí para que vayan y comenten, se suscriben. Así que gracias al Señor porque Él es un Dios grande, un Dios todopoderoso. Dios es un Dios bendito, es un Dios grande y nos vemos el próximo sábado. El próximo sábado estamos a 14, sábado 21. Así que nos vemos el sábado 21 con un nuevo invitado y un nuevo programa para la gloria y honra del Señor. Y también les aviso al tiro que el sábado 28 de octubre vamos nuevamente a tener a nuestro pastor Edgar Escobar. Nuestro pastor Edgar Escobar, que va a estar en un tema muy bueno sobre la reforma. Aprovechando que estamos, ¿cierto?, en el mes de la reforma también. Así que gracias al Señor por eso. Acá en Chile, nosotros tenemos un día que fue ya declarado hace ya varios años atrás como el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Se supone que es el día 31, pero ahora sale feriado el día 27, lo trasladamos para el día viernes. Es el día que Dios nos dio, por gracia acá en Chile, el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Así que gracias al Señor por eso, porque fue un gran triunfo de la Iglesia de Cristo acá en nuestro país. Así que muy buenas noches a todos. Vamos ahora a despedirnos con una oración y le voy a pedir también a nuestro pastor Daniel que nos despida con la bendición del Señor en oración. Vamos a orar. Bendito Dios y amado Dios que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Gracias te damos en esta hora de la noche por cuanto, Señor, nos has permitido, Padre, compartir esta poderosa palabra, Señor, y hablar de tu grandeza, Señor, de tu misericordia, Padre, con mis hermanos y hermanas que estuvieron visualizando, Señor. Los bendecimos en esta hora de la noche, en el nombre de Jesús. A mi hermano Mario Torres, Señor, bendiciones para su familia, Padre Celestial, líbralo de todo mal, de todo accidente, de todo peligro, de todo secuestro, si es posible, de la misma muerte, Padre Celestial. En tus manos nos encomendamos y en tus manos, Señor, estamos en esta hora de la noche. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Y amén. Gloria a Dios, porque Él es un Dios grande, un Dios todopoderoso. Así que nos estamos despidiendo, nos vemos el próximo sábado y que Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias por conectarte con nosotros. Les esperamos el próximo sábado a las 22 horas. Comparte nuestra transmisión para que
más personas puedan escuchar del Señor. Buenas noches y bendiciones.